El tribunal convoca como amicus curiae autorizado directamente por la Corte a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Expositora, licenciada Cintia Ottaviano. Muy buenos días, señoras ministras, muy buenos días, señor ministro, presidente de la Corte. Soy Cintia Ottaviano, como se dijo, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, y vengo a traer a esta audiencia lo expresado por las audiencias del público, tanto como denuncia, reclamo o consulta, o también en el marco de las 3 audiencias públicas convocadas por esta Defensoría en distintas regiones del país. Estamos realmente agradecidos y valoramos la oportunidad de que la palabra de las audiencias sean expresadas, porque hasta aquí si no, no se hubiera hecho. Antes que nada es necesario reconocer cuál es el escenario político conceptual de época. Así como la sociedad moderna produjo un nuevo sujeto social, el ciudadano moderno, también la sociedad actual plenamente mediatizada produjo una nueva ciudadanía, y es la ciudadanía comunicacional. Y si la ciudadanía moderna supuso el reconocimiento de diversos derechos sociales, políticos y civiles, característicos del constitucionalismo liberal y del constitucionalismo social de mediados del siglo pasado y de fines del siglo pasado, también la ciudadanía comunicacional implica el reconocimiento de nuevos derechos que se inscriben en este caso en el constitucionalismo multicultural propio de este siglo, del siglo XXI. Hoy estamos hablando de las audiencias como nuevos sujetos de derecho, no ya como consumidores ni como usuarios. Estamos hablando de ciudadanos comunicacionales. La etapa empresarial de la información, que tenía como sujeto central al empresario, que justamente consideraba que la información era una mercancía, terminó, es cosa del pasado. También pasó la etapa profesionalista, que ponía en el centro de la escena al periodista, al sujeto profesional, que se arrogaba para sí el rol y el vínculo entre el público y la información. Ahora vivimos la etapa universalista, que es profundamente democrática. La comunicación es un derecho humano de 2 dimensiones, como se sabe y se ha mencionado, una individual y otra colectiva. Se trata de dar información, pero también de poder recibirla. Y los servicios de comunicación audiovisual son parte integrante e inescindible de este derecho humano a la comunicación. Esta idea convalida la conclusión revolucionaria de Carlos Soria: la información pertenece al público, a todos y a todas por igual, ni a una empresa ni al periodista. Por eso no puede estar en pocas manos, menos aún en una sola. El público ya no es un sujeto pasivo, sino un sujeto central de la comunicación, y tiene que poder elegir. Si uno grita y los demás susurran, no hay elección posible. Es esencial reconocer entonces, ahora que esa sociedad mediatizada de la que estábamos hablando, que ese campo de la comunicación audiovisual está atravesado por conflictos, por disputas, por tensiones derivadas de las estructuras sociales, políticas y económicas. Justamente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se constituye en el instrumento político democrático de intervención concreta para poder compensar y corregir las asimetrías entre los licenciatarios y también con las audiencias. Esta ley poco sirve si no altera la matriz económica que condiciona el reparto de la palabra con múltiples miradas, esto es lo necesario, y con múltiples formas de comprender la vida y el mundo. Señor presidente, se nos ha dicho que esta Corte espera de los amicus que la iluminen sobre los hechos y sobre el derecho. Es necesario entonces que me refiera a las lesiones, a los daños concretos que día a día, que minuto a minuto padecen las audiencias ante la concentración comunicacional. Estos reclamos que voy a leerles fueron recibidos por el organismo a mi cargo en todo el país. Esto dice el público: en Rawson, provincia de Buenos Aires, Cablevisión es el único proveedor de servicios de televisión y limita su programación discriminatoria y abusivamente a solo 35 canales, cuando publicita que es de 75. Se nos impide ejercer la libertad de elección y se nos dispensa un trato discriminatorio que restringe irrazonablemente el acceso a la información y a la diversidad cultural. Dice que no puede elegir, como habrán notado, y que lo engañan con la cantidad de señales. Tengo una hija pequeña y quisiera acceder al canal Paca Paca. En abril de 2011 envié en reiteradas ocasiones mails a Cablevisión pidiéndoles que incorporaran el canal a la grilla básica. Están quebrantando nuestros derechos constitucionales a acceder a una televisión de calidad que estimule el desarrollo y el bienestar de los chicos y las chicas argentinas.
¿Qué se puede hacer en Mar del Plata, donde somos cautivos obligados de esta empresa, ya que no podemos acceder a otro proveedor de cable? Permanentemente nos aumentan la tarifa. Somos jubilados. ¿A dónde vamos a ir para que no nos sigan aumentando? Ya escucharon, dice que está cautivo. En Tandil, Cablevisión priva a los argentinos de acceder a contenidos que en muchos casos son científicos y educativos. Es la única empresa que ofrece el servicio de televisión por cable. Soy el dueño de un canal de aire, nacido con la nueva ley de medios. Hace 4 años funcionamos en la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe, y solo salimos por aire. O sea, que nos puede ver muy poca gente, que es la que no cuenta con un sistema de cable. Me reuní varias veces con las 2 empresas de cable de la ciudad. Una es local y la otra es del grupo. Ninguna de las 2 nos quiere incorporar, cuando la ley de medios exige que los sistemas de cable tomen los canales locales del área de cobertura. Es víctima directa, como han escuchado, del rechazo de nuevas voces. Señor presidente, la imposibilidad de elegir cómo informarse, la concentración en la producción de bienes simbólicos vulnera los derechos del público, como verá, de múltiples formas. Reduce la diversidad de opiniones, unifica la línea editorial y estandariza los géneros y los estilos. Ejerce supremacía en el establecimiento de los temas de la agenda pública, operando precisamente en el establecimiento de esa agenda, pero también es necesario analizar la agenda de recorte, es decir, los temas que no llegan a la agenda. No todos los hechos son noticias si la decisión es de una empresa, si es por una supremacía comunicacional. Esto es lo que Owen Fitch llamó la censura empresaria. La concentración mediática destruye también las fuentes de trabajo y el debate público. Por ende, conspira contra la democracia. Aporto ahora el testimonio de Gustavo Granero, representante de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. La monopolización de los cables generó que se eliminen noticieros, que cientos de compañeros queden en la calle, que, por ejemplo, un canal de aire en San Juan pretenda funcionarse con uno de cable para eliminar puestos de trabajo y uniformar la información. Uniformar la información. Este también es el objetivo. El objetivo es editorial. Claudio Frangolini, secretario general del Sindicato de Prensa de la provincia de La Pampa, dijo que en mi ciudad, Santa Rosa, hay 2 canales de televisión por cable que fueron fundados por familias del medio en los años 80. Cuando no pudieron crecer más, fueron vendidos en cifras millonarias, uno a Multicanal y el otro a Cablevisión. Así fue que nos quedamos sin nuestras fuentes de trabajo genuino, porque Multicanal no tomó empleados. Después, ambas empresas se fusionaron y quedó un solo informativo. Al proceso de integración horizontal que tuvo el sector del cable se sumó la integración vertical entre proveedores de señales, distribuidores, comercializadores y operadores de sistemas televisivos, permitiendo que las prácticas de exclusión sean posibles en diferentes mercados geográficos. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia advirtió en 2007 que cuando un proveedor de señales televisivas se encuentra integrado con un operador de cable, es altamente probable que incluya en su grilla las señales propias, que excluya las de sus competidores y en particular la de los productores más pequeños. Este es el caso de Sembrando Satelital, de la red Intercable. Así lo explicó Luis Boneto. Desde la creación de la señal tenemos una larga vigilia frente a las cadenas de cableoperadores para participar de la grilla. No nos permiten ingresar, aún cuando nuestra señal es libre y gratuita. Parece ilógico, pero ni siquiera podemos vernos en la ciudad de Córdoba, sitio de nuestra propia emisión. La concentración no solo impide el acceso de nuevas voces, también silencia otras. Cuando se fusionaron Cablevisión y Multicanal, además de repartirse los abonados como mercancías, como usuarios y consumidores, sin considerarlos como sujetos de derecho, hicieron desaparecer las señales El Canal de la Mujer, Bravo, El Chef, Cable Sport, Supercine, Cablín y Soft TV. Así de simple, de un día para el otro desaparecieron, con el perjuicio que implica esto para las audiencias y, por supuesto, para las fuentes de trabajo. Esta supremacía del Grupo Clarín se tradujo en un apartheid comunicacional, cuyas víctimas son las audiencias que también tienen derecho a expresarse y a ser visibilizadas. Por eso no debe ser objeto de esta Corte focalizarse solo por el soporte en el que viajan las señales, por el espectro radioeléctrico, el cable, el satélite, sino esencialmente sobre la cantidad de señales que pueden estar bajo el dominio de un mismo licenciatario. Tampoco hay que analizar la propiedad en el sentido pleno porque no son dueños, apenas son licenciatarios. Otra realidad que padecen las audiencias en el largo plazo son las prácticas comerciales discriminatorias conocidas como dumping.
Se ofrece el mismo servicio de televisión en diferentes tarifas en distintos mercados del país. Si existe competencia, ponen los precios bajos, lo que es imposible de sostener para otro. ¿Por qué? Porque ellos compensan la pérdida de ganancias en un mercado con las ganancias que tienen en el otro. El objetivo, eliminar la competencia. El caso de Punta Alta Visión es muy concreto. En 2008, el Grupo Clarín cobraba menos de 40 pesos mensuales contra los casi 90 que cobraban el resto del país. Acá pueden verlo en las facturas que traigo. Incluían HBO y Movie City, hasta el fútbol codificado. Esto afectó al único competidor sobreviviente, Punta Alta Visión, que se vio forzado a no pasar los 47 pesos mensuales para no quedarse sin abonados. Lo que buscan es erradicarlos del mercado y después poner la tarifa a su antojo. Entonces, lo que parece como un beneficio en primera instancia se termina traduciendo en un perjuicio muy concreto. Tanto las conductas predatorias como las barreras que impiden el acceso a nuevos actores producen afectaciones concretas en los derechos del público que vengo a representar. Por eso hacemos propia la recomendación conjunta de Relatorías del Mundo de 2007, en reconocimiento de la particular importancia que la diversidad de los medios de comunicación tiene para la democracia, para prevenir la concentración indebida de medios de comunicación o la propiedad cruzada de los mismos, ya sea horizontal o vertical. Se deben aportar medidas especiales, incluyendo leyes antimonopólicas. En esta inteligencia entendemos que el artículo 45 de la ley constituye el mecanismo regulatorio específico para promover el pluralismo informativo y a través de él la dimensión social del derecho a la información. Recordemos que en Francia se admite un servicio de televisión nacional y uno local y están excluidos los medios gráficos que superen el 20% del mercado. Situaciones similares hay en Italia, hay en Inglaterra y en Estados Unidos, solo por citar algunos casos. En ninguno de estos países sería legalmente sostenible la posición del Grupo Clarín hoy. Bueno, en la Argentina tampoco, si fuera por la ley, por sus legisladores, si fuera por las manifestaciones populares que están afuera, que no han entrado aquí en este lugar, pero claro, ha sido posible por las medidas cautelares que ha dictado el Poder Judicial. Es importante que tengan en cuenta desde nuestro punto de vista la eventual declaración de inconstitucionalidad tanto en la cantidad de licencias como en el límite de las señales que integran un servicio de comunicación audiovisual. Permitiría, por ejemplo, que un grupo económico acapare todas las señales que brinde su propio servicio, excluyendo a las demás. Una voz única que lo digite todo y lo dirija todo ante un Estado imposibilitado de actuar para salvaguardar el derecho a la comunicación como está obligado a hacer. En cuanto al artículo 41, desde la perspectiva de las audiencias, resulta fundamental la plena transparencia en el conocimiento de quiénes son los licenciatarios y la evaluación de su idoneidad, para saber desde qué lugares, con qué intereses se comunica. Y esto solo es posible con un Estado presente. No se trata de parámetros solo económicos, se trata también de parámetros democráticos. El artículo 161 es la herramienta diseñada por el legislador para que los límites a la concentración se hagan efectivos. El año previsto por el legislador se cuadruplicó. No solo fue una ventaja para el Grupo Clarín, fue un daño al derecho de las audiencias y del público que represento. ¿Cuál sería la consecuencia de la aplicación del artículo 161 para el Grupo Clarín? La misma que para el resto. Se iniciaría un procedimiento administrativo en el que podrán articular todas las defensas que consideren adecuadas. Pero ¿cuál sería la consecuencia de la no aplicación del artículo 161 en la esfera del derecho a la comunicación de toda la sociedad? Imposibilidad de elegir, de informarse con libertad, una democracia debilitada. Traigo ante este tribunal la perplejidad del público que día tras día se pregunta cuánto es el tiempo que esta Corte estima conveniente para que entre en vigencia una normativa antimonopólica. Señor presidente, proteger el nuevo foro, el ágora contemporánea, la ciudad comunicacional, la ciudadanía comunicacional, es poner en práctica mecanismos que impidan la monopolización y la homogeneización de los múltiples sentidos culturales, permitiendo igualdad de acceso y de oportunidades. ¿Cuánto tiempo más debe esperar el público para que dejen de lesionar su derecho a la comunicación democrática? Vengo a decirles que ahora es tiempo de terminar con las posiciones dominantes o monopólicas, que ahora es tiempo de considerar la información como un derecho y no como una mercancía. Estamos hablando del mismo grupo comunicacional que cuando tuvo la custodia de la libertad de expresión silenció un genocidio. Es decisión de esta Corte permitir que la Argentina avance y profundice la democracia o hacerla retroceder 30 años en un segundo. Yo sé que represento la onda que necesita David, pero ahora es tiempo de que esta Corte decida
¿Quién es David y quién es Goliat? Para esta Defensoría del Público no hay dudas. Las audiencias, lesionadas por una concentración abusiva, depredatoria y cruel, son el David de esta historia. Que Dios los ilumine, para que vean lo mismo que vemos nosotros, para que escuchen lo mismo que escuchamos nosotros y para que declaren la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Muchas gracias.